llegamos hasta lo que es Argentina en la Patagonia, aproximadamente entre 12.000 años antes del presente. Esta posibilidad nos da esa tendencia, porque hay otras teorías, ¿no? Está de un amigo argentino, Federico Armenguino, que ya ven que esos señores son medio curiosos, ¿no? Si hay rayos por ahí, piensan que Dios los está retratando. Tienen una variedad muy extensa. Entonces, para ellos todo tiene una base fundamental. Él alegaba que el origen de los americanos, llamémosles así, era autóctono. Estamos hablando aproximadamente que él creía que se había desarrollado allí en la Patagonia, sobre todo ahí en las pampas argentinas. Nos damos cuenta de que es un grave error. ¿Por qué? Porque él está hablando de aproximadamente 8.000 años antes del presente. En realidad, ya con datos etnográficos, arqueobotánicos, arqueológicos, podemos ver que aquí en esta parte de aquí vemos la posición en la parte más cercana de Siberia, que es nuestro origen asiático. Por eso muchos de nuestros hermanos indígenas y muchos de nosotros también tenemos rasgos de ojos. Los ojos están rasgados, tenemos pómulos salientes, tenemos la frente pronunciada, porque tenemos esa descendencia, esa ascendencia. En realidad sí está más comprobado. Hay otra más que se habla de Harlinka, el cual asegura que fue aproximadamente entre unos 20.000 años y la migración entre 20 y 15.000 años antes del presente. Y también lo atribuyen a una invasión de la Polinesia proveniente de Australia por la parte sur, por donde está la Antártida. En realidad no está comprobado, es imposible. La Antártida tiene 300 millones de años y es un congelador inhabitable. Entonces, con los rudimentos que se tenían, las balsas, es imposible que puedan emigrar de esa manera. Por lo consiguiente, la teoría más aceptada es la del origen del hombre por el estrecho de Bering. ¿Por qué? Porque tenemos una curiosa distribución en la cual tenemos aproximadamente algunos restos óseos encontrados en Alaska, aproximadamente 30.000 años antes del presente. En Canadá, igual 30.000. California, 27.000. En México, entre 31 y 22.000. Venezuela, 14. Perú, 14. Y la de la Patagonia, 12.000. Esto está basado en la prueba de radiocarbono 14, en la cual se hace una prueba de radioactividad desde las últimas fases de vida de la persona o de los vegetales. Se hace un marcaje por medio del radiocarbono 14, en el cual la posición es un marcador muy delicado, en el cual se hace un marcaje de la última fase de vida de la persona o de la especie que murió. Entonces, en este aspecto podemos decir que, aparte de eso, aquí en México tenemos algunos descubrimientos en el Peñón de los Baños, que fue un hecho en 1884, fue el primer descubrimiento de fósiles o de cuerpos fósiles de personas. En 1893, en Jico, en Chalco, allá por la salida a Puebla. En Tepexpan, donde encontramos los restos de una mujer, la cual todavía se está exhibiendo en el Museo de Tepexpan, que por cierto algunos compañeros por ahí me comentaron de que tuvieron la oportunidad de viajar conmigo en una ocasión y vamos a Teotihuacán, a Colman y Tepexpan. Podemos encontrar los restos de una mujer, es una damita, que al parecer murió a base de accidental en la casa del mamut. Están los restos incluso fracturados. Por eso también tenemos en Tlalmería Escahuacan, que data de 9.000 años, San Vicente de Chicoloapan de 5.500, el Peñón de los Baños 1, 2 y 3 en fases desde 5 a 7.000 años, y así consecutivamente. Entonces esto nos da la tendencia a tener mayor seguridad acerca de la afirmación de nuestro origen. Ahora vemos, aquí vemos la pintura rupestre. Muchos piensan que aquí éramos bárbaros porque no teníamos una escritura como la que tienen en Europa, que son signos. Entonces, nosotros lo que hacíamos era pintar los muros, en las paredes, donde se pudiera. De esta manera había una narrativa. Por eso una de mis teorías es que acerca de la migración del hombre por el estrecho de Bering,
ellos tenían ya en su información genética hacia sus hijos, les venían contando esa trayectoria. Por eso el mítico Aztlán, que no aparece en ningún documento, no existe ni en Norteamérica, en Sinaloa, Nayarit, sino que es una tendencia posiblemente de la época prehistórica en la cual ellos lo venían narrando, y en base a esto viene la pintura rupestre. Hay muchísimos yacimientos en Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, aquí en Tehuacán, Puebla, incluso en el Estado de México hay algunas pinturas rupestres, de las cuales ellos venían respaldando su conocimiento y lo iban pasando de generación en generación. Por eso, a esa finalidad, yo me incluyo, porque por ejemplo aquí vemos los restos de mamuts, de las mandíbulas de los mamuts, que se encuentran en Tepexpan precisamente. En el mismo museo hay algunos restos fósiles de los mamuts, y en algunos de ellos tienen horadaciones o tallado de que fueron consumidos, fueron alimento para nuestros pueblos. E incluso se encuentran algunas hachitas, algunas piedras cortadoras de obsidiana, que era lo que ellos utilizaban como cuchillos, como raspadores, y de esa manera se iba segregando, se iba alimentando la gente. Todavía incluso en Norteamérica, en algunos de los pasajes históricos, vemos que el bisonte americano, normalmente llamado búfalo, es cazado, pero en temporada de reproducción, porque los antiguos mexicanos en todo lo que es el urbe de América, jamás maltrataban una especie, porque ellos hacían una ceremonia, en la cual la primera ceremonia era de petición de alimento después de una fiesta. De esa petición, después salían a la casa y le pedían perdón al animal que habían tenido que asesinar para poder sostener a su familia. De esta manera, hasta la fecha todavía en Chiapas todavía se alcanza a manejar este tipo de tendencia entre los pueblos autóctonos, que le piden el perdón a la pieza o al animal cazado, y de esa manera ellos se sienten retribuidos. ¿Por qué? Porque están tomando el cuerpo, pero tienen un gran conocimiento. Ellos no destruían a hembras o a machos ya mayores, que eran los que tenían mayor posibilidad de procrearse o de reproducirse. Ellos nada más mataban a machos jóvenes, y eso lo hacían paulatinamente. Por eso también había ciertas vetas en las cuales no se podía cazar cierta temporada del año. De esa manera, estamos conscientes de que este pueblo, tanto desde los Dakotas de Canadá hasta los Patagones de Argentina, que ya desaparecieron, los mataron los españoles, tenían esa tendencia. El europeo no. Una de las ocasiones que dentro de los análisis históricos, cuando hicieron el Transpacífico, lo que es la vía que atravesaba de océano a océano, todo lo que es Norteamérica, les rentaban Winchester, y iban pasando los trenes y iban disparando a mansalva a todos los búfalos que encontraban. Ni siquiera los consumían, nada más era por el simple hecho de destruir esa tendencia que tenemos nosotros de estropear, o sea, de dañar a especies, nada más porque son animales, es porque lo tenemos en nuestra información genética. Me refiero, como somos a imagen y semejanza de Dios, tenemos el derecho de maltratar a especies. Por eso muchísimas están en peligro de extinción, a lo que los abuelos no lo hacían. Ellos hacían todo lo contrario, ellos trataban de preservar la especie. Algunos comentan, ¿no?, una de las características que tenían de los copilti, que son los malmente llamados penachos, que tenían mucha pluma. Entonces creíamos que mataban a las aves. No es cierto, las aves mudan de plumaje cada 6 meses. Entonces ellos recuperaban la pluma, y por eso era tan alto el costo, y en cierto modo era de gran rango. Un copil es una corona de guerreros, no es un penacho, no es un sacudidor, no es para limpiar el polvo. Entonces, de esa manera vemos que estos pueblos nos dejan ese legado, y hay que recuperarlo. Hay que recuperar eso, y también hay que recuperar el conocimiento, y hay que seguirlo trasladando a los demás. El día de hoy ustedes pueden escucharme, el día de mañana se lo pueden contar a otra persona, y de esa manera nos vamos a empezar a interesar, y seguimos con la secuencia. Aquí vemos en aquí precisamente todo lo que Dios nos hablaba de la
posición desde Siberia, como por Yucatán, en Alaska, llegan a atravesar hasta llegar a la Patagonia. De esa manera está afirmado lo que es la migración del hombre por el estrecho de Bering. Posteriormente, ellos empiezan a sentarse ya en la etapa prealdeana, en la cual el gran descubrimiento fue la siembra, el sembrar. Se dieron cuenta que había unos elotitos pequeñitos y que si eso servía muy bien de alimento, pero que con el cuidado de miles y miles de años logró hacer unos elotes muy grandes y de muchas variedades. Pero no solamente eso, el jitomate, la chía, la calabaza, la jamaica, y hay variedad infinita de productos mexicanos o de americanos que fueron llevados a Europa. Cuando ellos se dan cuenta que tenían esa posibilidad, aquí vemos precisamente los útiles de labranza.